Un saludo muy especial a todas las personas que me acompañan en esta reflexión que hacemos cada domingo, esta exégesis de los textos del Evangelio del domingo. Este domingo la liturgia nos presenta el texto de Marcos capítulo 10, los versos del 2 al 16. Les invito a que leamos primero el texto totalmente y luego entonces vamos a mirarlo según su estructura. Digamos que si hay un tema actual sobre el cual vale la pena reflexionar a la luz del Evangelio, es el momento que está atravesando en nuestra sociedad la institución familiar. La realidad está a los ojos de todos. Vivimos una crisis familiar y una crisis matrimonial. Año tras año aumentan el número de abortos, de niños abandonados, maltratados en su integridad física, sexual, en su moralidad. Aumentan la cantidad de hombres y mujeres fracasados en su vida sentimental y afectiva. Y también podríamos decir que olvidamos a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, les hacemos a un lado. En cuanto al matrimonio, se retarda cada vez más, ya no se tienen hijos, tal vez uno, máximo dos. Y en nuestra manera de hablar existe siempre como esa repulsa a lo que significa un proyecto de familia. Algunos hablan de un momento histórico o de una sociedad así llamada post-familiar. La familia ha pasado de moda. Esto es, ya hoy no, la familia es simplemente un recuerdo del pasado para algunos. Hoy las familias que son presentadas por los medios de comunicación como modernas, como actuales, no son las tradicionales, son diferentes en sus posibilidades. Y estas imágenes de familia pueden ser peligrosas y también muchas veces falsas, porque heridas, huellas profundas en quienes han estado envueltos en ellas y sobre todo en los hijos son bastante profundas. Pero es esta la imagen que los medios quieren presentarnos como la realidad del futuro. No se quiere decir que la tradicional sí esté bien y que sea perfecta. Se quiere decir que es necesario entender cuál es el sentido de la familia y qué es lo que se debe encontrar en la palabra de Dios. Es en este contexto que quien cree todavía en el valor del amor esponsal, incondicional y definitivo, encuentra una cierta desaveniencia. Es decir, quien todavía cree en el amor y en la posibilidad de una realización de este amor, siente que no piensa, que no razona al paso con el tiempo, es retrógrado. También hoy es presentada la sexualidad, según los medios, como debería ser vivida. Se presenta como un modelo, la máxima de cada uno tiene derecho a ejercitar el sexo, donde, cómo y con quien prefiera. Basta que las personas envueltas estén conscientes y así lo acepten. Se difunde así en la sociedad una mentalidad permisiva para la cual todo es bueno, todo es lícito. La norma es, haz lo que te guste, haz lo que quieras. Entonces la inhibición, el sentido de culpa y otras realidades terminan siendo cosas inventadas por la religión. ¿Qué pensaríamos si alguien saliera de pronto en televisión y por un medio bien difundido en el que alguna persona hablara sobre estas cuestiones y hablara de la moralidad y hablara del amor profundo, del amor verdadero y auténtico? Pues comenzaría a ser etiquetado oscurantista, miedoso, medieval, retrógrado. Esta es la perspectiva que tenemos delante.
para una sociedad futura. Pero preguntémonos, ¿verdaderamente esta aproximación a la sexualidad, a la familia, al matrimonio es correcta? ¿O es peligroso? ¿Será que nos humaniza o nos hace retroceder? Allí está la importancia para nosotros los creyentes de saber qué cosa piensa Jesús al respecto. Respetamos todas las otras formas de pensar y de vivir, pero es importante que el creyente interiorice el pensamiento de Jesús de Nazaret y testimonie con su vida que la verdad que nos es presentada en el Evangelio da resultados de gloria, de amor, de gozo, de felicidad. Veamos entonces cómo se abre la discusión. Capítulo 10, verso 2. La pregunta hecha a Jesús por los fariseos es parecida a la que muchos se hacen de diferentes formas hoy. ¿Divorcio sí o divorcio no? Podríamos inclusive ampliar las relaciones prematrimoniales sí o no. Convivencia sí o no. Y se llega a catalogar incluso a los sacerdotes como sacerdotes modernos y sacerdotes anticuados. Aquellos que aceptan de alguna manera estas realidades, entonces son modernos. Otros que quieren presentar el proyecto de Dios, entonces son como anticuados. Y alguno cree que alguno de los sacerdotes cree que para ir al paso de los tiempos, deben entonces responder un sí. De otra forma, es un retrógrado. Sobre estos argumentos, las personas tienen ya sus convicciones bien definidas y entrar en una discusión termina siendo una batalla de nunca acabar, porque nadie quiere cambiar su posición, nadie quiere dejar el lugar donde está. Cada quien se amarra a sus posiciones, porque antes de responder es necesario clarificar la concepción que se tiene de la relación hombre y mujer y de la sexualidad. Este es el punto, clarificar cuál es esta concepción. La pregunta es, ¿por cuál razón Dios ha querido la humanidad con género masculino y femenino? Este es el punto de partida y es necesario aclararlo. Jesús no responde sí o no a la pregunta. Quiere hacer salir la verdad desde dentro de nosotros, desde dentro de los discípulos. Ustedes son humanos, dejan salir de su naturaleza más profunda el sentido de la relación hombre-mujer, sentido auténtico que viene en tu naturaleza humana. Sácalo, déjalo vivir y date cuenta de cuál es ese verdadero sentido del ser hombres y mujeres. Notemos que en vez de decir sí o no, Jesús hace una contrapregunta. Quiere ayudar a sus interlocutores a descubrir y a acoger el designio de Dios sobre la sexualidad. Leamos qué pide Jesús de ellos. Está en el verso 3 y 4 de este capítulo 10. El divorcio en el tiempo de Jesús en Israel era permitido, y el texto bíblico al cual se hace referencia para justificarlo era el capítulo 24 del libro del Deuteronomio, donde se dice que un marido que ha vivido con su esposa un día encuentra en ella alguna cosa inconveniente y entonces debe escribir para ella el documento de repudio y expulsarla, y la mujer que ha recibido este documento puede casarse y tener hijos legítimos. El texto de Moisés, por tanto, era para proteger a la mujer, porque si ella se alejara de su esposo sin este documento en la mano, el marido podría denunciarla como una adúltera y podían lapidarla. Para proteger a la mujer, Moisés había establecido que quien repudiaba a la propia esposa debía darle este documento para dejarla libre.
Documentos como la Mishnah y otros de la época matizan detalles sobre los aspectos relativos al repudio, por ejemplo, en casos de inmoralidad o relativos a la misma acta de repudio, ya que la persona no quería o no podía estar con esta mujer. Bueno, habían cualquier cantidad, hay en estos documentos una cantidad de justificaciones, pero al final todos recordaban la reprobación del divorcio pronunciada por el profeta Malaquías. Esto es hacia el final del siglo V a.C., en el contexto de una larga amonestación del profeta que denuncia los malos hechos de los sacerdotes de Jerusalén. A un cierto punto dice: hay otra cosa que ustedes hacen todavía. Ustedes cubren de lágrimas y de llantos y de suspiros el altar del Señor, sobre el cual ustedes ofrecen sus sacrificios, y Dios no mira sus ofrendas, no las acepta de sus manos. ¿Por cuál razón? Porque el Señor es testigo entre ti y la doncella y la mujer y la joven, la mujer de tu juventud, aquella con el cual hiciste un pacto, aquella que tú has traicionado mientras ella era tu compañera, la mujer ligada a ti por ese pacto. Y concluye diciendo: porque yo detesto el repudio, yo detesto el divorcio, que repudies a tu mujer. Así lo dice el Señor Dios de Israel. Detesto el repudio. Todos conocían este texto y también el Talmud, que es otra de las obras de esta época, habla del repudio. Dice que es una situación con la cual inclusive lloran las piedras del templo. ¿Cuál es la respuesta que dan los fariseos a Jesús? En este contexto social responden: Moisés ha permitido escribir el acta de repudio. Jesús había preguntado qué cosa les ha ordenado, no qué cosa les ha permitido. Moisés no ha permitido nada. El divorcio existía y Moisés ha querido proteger a la mujer poniendo la norma de que si ustedes se divorcian deberían darle a la mujer el documento del repudio. Ahora, bastará observar la orden de Moisés para sentirse en sintonía con el designio de Dios sobre la sexualidad. Leamos la respuesta que da Jesús. Esto está en el verso 5 al 9 de este capítulo 10. Jesús ha aclarado que Moisés no ha dado el permiso de divorciarse, sino que ha puesto una norma para proteger el derecho de la mujer. Y aquí añade la razón por la cual ha dado esta disposición: por la dureza de su corazón. Ustedes se divorciaban y, duros de corazón como son, olvidaban el derecho de la mujer, y Moisés ha querido protegerla. Pero ahora, dice Jesús, busquemos juntos cuál es el designio del Creador sobre la sexualidad. Después valoraremos, a partir de este designio del Creador, cuáles son los comportamientos que entran y cuáles en cambio salen de este proyecto. Concretamente veremos si el divorcio está dentro de esta propuesta, de este designio del Creador. Hay una realidad biológica de la cual debemos descubrir el sentido, y del hecho de que hay dos modos de encarnar el ser humano, como varón o como mujer. Y esta es la gran diversidad que encontramos en lo humano. De frente a todas estas dos diversidades, o a todas las diversidades que se presentan en estas dos maneras, las demás son marginales: si es blanco o negro, inteligente o no inteligente, chino, colombiano, son diferentes, son marginales, porque Dios ha querido lo humano
varón y mujer. Deberíamos preguntarnos eso, ¿por qué lo ha querido así? Lo encontramos rápidamente en la naturaleza. Los ha querido así porque los ha hecho necesitados el uno del otro, los ha hecho complemento. Cada uno cubre en el otro la parte de la cual hay necesidad para ser plenamente sí mismo. El texto del Génesis llama a esta condición desnudez. Los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. La desnudez es la condición en la cual el hombre nace y nace no autosuficiente. Esta es su naturaleza. Tiene necesidad del otro para realizarse como persona. Sin el otro no se completa. Y es hermoso lo que dice el texto. El hombre no sentía vergüenza de ser incompleto. En la Sagrada Escritura la vergüenza significa fracaso, pena, miedo. El hombre de frente a esta su condición desnuda no sentía pena, no se sentía fracasado. La persona equilibrada es feliz de tener necesidad del otro, de no ser autosuficiente. Dios nos ha hecho bien, nos ha querido incompletos para empujarnos a salir de nosotros mismos al encuentro del otro, a intercambiar los dones con el otro, es decir, a amar. Nos ha hecho para amar. Esta es la naturaleza del hombre y la razón de todas nuestras diferencias y diversidades, porque nosotros tenemos necesidad de aquello que el otro tiene y el otro tiene necesidad de nuestros dones. Esta es nuestra naturaleza, de la cual no nos debemos avergonzar. Es nuestra desnudez, es nuestra condición. Somos limitados, frágiles, necesitados del otro. Y de hecho lo que hace notar bien el texto sagrado después de haber visto Dios que todo era bueno, así lo encontramos en la primera página del Génesis, vio Dios que era bueno, todo era bello. 7 veces encontramos que vio Dios que era bueno. De inmediato, la primera cosa que Dios ve que no es buena, que no está bien, es la soledad del hombre. No está bien, no es bueno que el hombre esté solo, porque si está solo, no se humaniza, no se dona, no se realiza como hombre. Allí está el significado entonces de la sexualidad, del sentido que tiene esta diversidad, que es imagen de todas las diversidades con las cuales Dios nos ha enriquecido. La sexualidad aquí no viene identificada con la genitalidad. La sexualidad es mucho más amplia. Implica cada aspecto de la persona. Es la pulsión que nos lleva a salir de la soledad y a buscar aquel que es diferente de nosotros, a dejarnos envolver, por tanto, en la dinámica del amor, en el intercambio de dones que cada uno posee y que deben ser entregados a quien tiene necesidad. Por ejemplo, si tú eres un maestro y tienes el don de la ciencia y te encuentras frente a tus estudiantes que tienen necesidad de este don, cuando tú generosamente lo distribuyes, cuando tú das tu sabiduría, estás realizando el sentido que tiene la sexualidad. Esto es la pulsión que viene de nuestra diversidad. La genitalidad, debemos tenerlo presente, es solamente un aspecto importantísimo de la sexualidad. Y esta genitalidad, este modo de realizar la sexualidad, se realiza en el designio de Dios en un contexto bien preciso, que es aquel del amor, amor esponsal, que presupone una entrega de amor incondicional, definitivo, exclusivo entre dos personas, pero no es indispensable la realización de la genitalidad para realizarse en la sexualidad. Jesús ha realizado plenamente la sexualidad porque todo en él ha sido donarse
y no ha ejercitado la genitalidad. Todo él ha sido un donarse. Él es, digamos, quien manifiesta la sexualidad de una manera más excelente al donarse totalmente. De esta naturaleza del amor esponsal, Jesús trae las conclusiones. Por tanto, que el hombre no divida aquello que Dios ha unido, que el hombre no separe aquello que Dios ha unido. Es así como el divorcio no entra en este designio. No es una cuestión de indisolubilidad, porque esta se ha puesto como una norma que encadena a las personas y no les da un significado. Es la realidad del amor, es la plenitud del amor, es la posibilidad de vivir el amor, porque su naturaleza es incondicionada, sin reservas, sin replanteamientos, es una donación total. El matrimonio, la sexualidad, la familia, todas estas realidades tienen como meta dignificar, hacer feliz al hombre y a la mujer, a todos, hacernos felices, la realidad de familia, la realidad de pareja, la realidad de donar la vida, así como se dona la vida en la cruz, se dona la vida y se entrega totalmente. Esa es la llamada que el Señor nos hace en cualquier lugar, en cualquier situación que vivamos. Es la posibilidad de una pareja en la que el uno cuenta con el otro sin temor, sin incertezas, y que se sabe será definitivo. Este es el sustento que se tiene en el designio del Creador. Y entonces, aquellas fórmulas que oímos de los enamorados, te amo para mí, eres mío, eres mía, te necesito, eres exclusivo para mí, me gusta solo estar contigo. Sucede que el día en que no me des esta satisfacción o no tenga yo de tu parte aquello que yo quiero, yo te cambio y busco a otro, busco a otra. No es este el amor que entra en el designio de Dios, un amor para mí, en el que busco mi realización. La fórmula del amor proyectada por Dios es diferente. Te amo quiere decir que estoy dispuesto a todo, incluso a dar la vida para que tú seas plenamente feliz. Esta disponibilidad de mi parte a tomar en serio tu felicidad no se vendrá abajo, se sustenta en la donación total de mí mismo. Este es el amor proyectado por el Creador. Después de haber comprendido este designio sobre la sexualidad, nosotros podemos entonces, ahora sí, valorar si ciertos modos de vivir la genitalidad hacen parte de este designio, o tal vez, no si es prohibido o lícito, no, si es humanizante un cierto comportamiento, si esta forma de actuar, si esto que hago me humaniza, o tal vez si te degrada. Y entonces, partiendo de este designio del Creador, podemos decir que es un gran no a las aventuras sexuales, a los desórdenes afectivos. Los medios de comunicación se complacen en justificar estos comportamientos, pero estos comportamientos provocan siempre dramas interiores, confusiones, situaciones insostenibles. Incluso si alguien está envuelto en esto y se esfuerza por aparentar una felicidad. Tengamos presente, la sexualidad no es un juego. Construir el amor querido por Dios es un empeño arduo. Por tanto, es importante evitar la impaciencia, el afán. Las aventuras extraconyugales entran en este proyecto del Creador. Está claro que no. Es una traición al amor y empobrece a los protagonistas, no los enriquece. La simple convivencia
el miremos a ver cómo nos va. Las relaciones prematrimoniales, ¿hacen parte o no hacen parte de este designio del Creador? No se trata de juzgar o de condenar. Queremos solo comprender aquello que es plenamente humanizante y aquello que, en cambio, aun cuando sean manifestaciones de amor, no va acorde con el designio de Dios. La invitación es a apuntar al designio pleno del Creador. Y debemos decir que en estos elementos de la convivencia o de las relaciones prematrimoniales falta la entrega plena y definitiva que está claramente propuesto en este designio del Creador. Cuando Jesús dice, el hombre será unido a su mujer y los dos serán una sola carne, aquí es bastante valioso, es hermoso el pasivo divino. Este pasivo divino es una figura literaria que se utiliza no precisamente no de forma activa, sino de forma pasiva. Aquí es utilizado el verbo de forma pasiva por parte de Jesús. El verbo es roskolaumai en griego. ¿Qué quiere decir? Que es esta unión y que está puesta en pasivo. Quiere decir que el hombre será unido a su mujer. La traducción es así. El hombre será unido a su mujer. Será unido. Es llamado entonces este pasivo divino por los biblistas como que el sujeto de la acción es Dios. Dios llama al hombre. Dios une al hombre con su mujer. Y los dos llegan a ser una sola carne. Es en este contexto que se realiza la sexualidad humana, que también se expresa en la genitalidad. Ciertamente es difícil acoger en la vida este designio incondicional, querido por Dios. Es difícil comprenderlo y acogerlo. Ha sido difícil incluso para los apóstoles entender y comprender. Leamos cuáles son las objeciones por parte de los apóstoles. Versos 10 al 12 del capítulo 10. De frente a la posición contundente y clara asumida por Jesús sobre el divorcio, no solo los fariseos, sino también los mismos discípulos que caminan con él han quedado perplejos, porque en la catequesis que ellos habían recibido, ellos habían aprendido que el hombre no solo tiene el derecho, sino también a veces el deber de repudiar a la mujer. Por ejemplo, si ella no le daba hijos. De frente al mandamiento de Dios, crezcan y multiplíquense, al comienzo en el libro del Génesis. Y si esta mujer no me puede dar hijos, pues yo la puedo repudiar, yo la debo cambiar. Era su forma de pensar. Con Jesús ha llegado el reino de Dios. Y ha llegado el momento de decir basta a todo aquello que no es humano, a todo aquello que no esté en sintonía con el proyecto del Creador. Es decir, basta a las falsas promesas, a las mezquindades, a los atajos que ponemos en nuestra vida afectiva, entre las disposiciones. Es necesario apuntar al ideal que está propuesto en la creación. Y entonces Jesús no es que haya introducido una nueva ley que es más severa que la de Moisés. No, Jesús ha reclamado el proyecto originario de Dios, en el cual no está contemplado el divorcio, no está contemplado el repudio. Ahora el evangelista Marcos mete en escena a los niños. Nos preguntamos, bueno, estamos hablando del divorcio y del matrimonio, ¿qué tienen que ver los niños? Sí tienen que ver. Jesús va a partir de este pasaje a darnos una enseñanza. Leamos entonces los versos 13 al 16 de este capítulo 10. Esta escena está referida también en los evangelistas Mateo y Lucas.
Pero solamente Marcos dice que Jesús abrazaba a los niños con una gran alegría para los niños, para Jesús, seguramente para las mamás también. En cambio, los discípulos han empezado a alejarlos, los rechazaban, pensaban que tal vez les harían perder prestigio a su maestro. Y aparece aquí la única vez en que es empleado en el Evangelio el verbo aganácteo, que quiere decir la rabia que Jesús ha tenido, se ha indignado con sus discípulos y de hecho da un mensaje muy importante. Dice, solamente quien se hace como un niño puede acoger el reino de Dios. El niño no tiene nada como propio, todo lo recibe del Padre, de sus padres, y ellos lo reciben con fe plena, confían totalmente en el amor del Padre. Jesús presenta a los niños como modelo de quien acoge el reino de Dios, confiando totalmente en el amor del Padre del cielo. En el contexto del mensaje de este pasaje evangélico que escucharemos para este domingo, es oportuno este reclamo al modo en el cual nosotros hoy estamos llamados a acoger con fe plena aquello que el Padre nos dice. Los razonamientos humanos respecto a la sexualidad pueden llevarnos a justificar tantos comportamientos que deshumanizan, que degradan el designio de Dios, porque en un buen sentido nuestros criterios pueden justificar muchas cosas. Ponte de frente a la propuesta que Dios te hace, con la fe del niño. Confía plenamente en el por qué Él quiere tu vida y que ames a plenitud. La meta que se nos es propuesta es altísima y sabemos que los pasos de los hombres son siempre inciertos y Dios conoce nuestra fragilidad. Y es a este punto entonces cuando debe entrar la pastoral. Esto es el saber acompañar las situaciones concretas. Es cierto que es difícil entender estas realidades, es cierto que hay fragilidad en nuestra naturaleza humana, por eso es necesario acompañar estos procesos, estos caminares en los cuales se encuentra cada uno de nuestros hermanos. Son hermanos que ninguno puede nunca juzgar por cualquiera que sea la decisión que él haya tomado en su vida. Y quien no se acerca siempre al hermano tratando de comprenderlo, de acompañarlo, de aportarle a su vida al máximo en la condición que él se encuentra, y debe mostrarse también compasivo y paciente. No significa que estemos manipulando las exigencias evangélicas o tal vez adecuándonos a la moral corriente. No, se trata de mostrar sabiduría y sobre todo mostrar amor por las personas que están viviendo situaciones difíciles y que son siempre muy dolorosas. Un feliz domingo para todos, que el Señor bendiga hoy y siempre sus familias, sus hogares, las personas a quienes aman.